la palabra. Y yo quería espere que estoy acá, quería que veamos la palabra de Dios, o sea, que no sea Rolando el que habla, sino de que yo sea un medio para que podamos escuchar la voz de Dios, ¿es cierto? Al abrir la Escritura y que sea el Señor el que nos hable, porque muchas veces los creyentes, y muchas veces seguidas, se nos pegan las cosas del mundo, costumbres que traemos del mundo y, y a veces no, o sea, no que lo hacemos intencionalmente, lo hacemos con la mejor intención, pero son cosas que a veces no las sabemos y en las escrituras el Señor nos indica, ¿cierto? Pero a veces no nos damos cuenta y obviamos a veces realmente lo que es lo que el Señor nos enseña y se nos pegan esas cosas del mundo. Como todos sabemos, en el mundo hoy se celebra la Pascua, ¿no? Y yo quiero que primeramente vamos a ver en el Antiguo Testamento ¿qué es la Pascua, para quién es la Pascua. Así que primeramente voy a tener la lectura en algunos libros del Antiguo Testamento y después vamos a ir al Nuevo Testamento para ir viendo la Pascua en el Nuevo Testamento, a partir de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte y de su resurrección. Vamos a mirar primero en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, el versículo 1, dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, voy a leer de vuelta este pedacito del versículo 3. Habla a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a sus casas tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. El animal será sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana,
y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestro lomo, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Vamos a saltar al verso 17. Dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Aquí vemos que el Señor le está hablando claramente al pueblo de Israel, que era esclavo de los egipcios. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que sacrificar un cordero, ¿cierto? Y con la sangre de ese cordero, que era sin defecto, un animal sin defecto. Con esa sangre tenían que marcar los postes y el dintel. Entonces, cuando pasara el ángel y viera la sangre, iba a pasar de largo. En cambio, donde no esté la sangre, iban a morir todos los primogénitos de Egipto. Vamos, también dice de que esto lo tienen que hacer siempre, dice, por generación, y se va a pasar de generación en generación, como dice el verso 17, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Está diciendo al pueblo de Israel. Vamos a mirar, ahí damos vuelta unas hojas en Números capítulo 28. Números 28. Y vamos a ver cómo el pueblo de Israel cumple con esta costumbre, ¿no? El capítulo 28, el verso 16 de Números dice, pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne. Por 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada y un carnero y 7 corderos de un año. Serán sin defecto. Vamos a seguir dando vuelta en Josué. Josué capítulo 5, el verso 9. Dice así, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio, o sea, la deshonra de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy.
Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Vamos a seguir dando vuelta otro poquito más y vamos a Segunda Crónicas capítulo 30. El verso 1 dice así, Crónicas 30, versículo 1. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Aquí vemos que el cordero tenía que ser sin defecto, perfecto, que tenían que comer panes sin levadura. La levadura en la Biblia es figura del pecado. Ahora lo vamos a ir viendo más adelante. La levadura es figura del pecado. Entonces, ¿cuál era el rito que tenían que hacer? ¿Cómo celebrar la Pascua? Tenían que sacrificar un animal perfecto, sin defecto, con esa sangre, ¿cierto? Rociar, marcar. Tenían que comer panes sin levadura y lo tenían que hacer esto por siempre, por generación en generación. Era la Pascua a Jehová. Ahora vamos al Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, Evangelio de Lucas, capítulo 22. Vamos a comenzar del versículo 7. Ahí el título dice institución de la cena del Señor. Cuando el Señor se reúne con los discípulos, dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. La costumbre de los israelitas que tenían que hacer. Era un mandamiento. Dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, y preparanos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguile hasta la casa donde entrare. Y decía al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que parezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa
es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega, dice, está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, diciendo, quién de ellos sería el que había de hacer esto, que sabemos que fue Judas Iscariote. Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 5. Primera Corintios capítulo 5. El versículo 6. 1 Corintios capítulo 5, verso 6. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Dijimos que la figura de la levadura está dada, o sea, es el pecado. Entonces, aquí vemos que nos está diciendo de que nos debemos limpiar del pecado, de la vieja levadura, el verso 7, para que seamos nueva masa, o sea, nuevas criaturas para Dios. ¿Por qué? Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por eso debemos, dice, celebrar la fiesta no con el pecado, con la vieja levadura, dice, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Cristo ya fue sacrificado y Él es nuestra Pascua. Yo voy a leer la traducción de la Biblia del lenguaje actual, para que ustedes puedan ver. Voy a leer esto que leímos recién, de 1 Corintios. Dice así, 1 Corintios 5, 6, dice, no está bien que ustedes se sientan orgullosos de esto. Seguramente saben que con un poco de levadura se infla toda la masa. Por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como la levadura vieja, que a todos echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura, que se comen en la Pascua. Nuestra nueva vida es como la fiesta de la Pascua. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos ser como el pan sin levadura, es decir, sinceros y honestos. No seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con levadura vieja. ¿Se entiende? Nosotros fuimos aquellos que un día hemos aceptado la obra de Cristo a nuestro favor. Hemos sido lavados
con la sangre preciosa del Señor Jesús. Esa sangre que nos ha limpiado y nos limpia de todo pecado. Por eso debemos ser, dice, como panes sin levadura. Hemos pedido perdón al Señor por nuestros pecados y el Señor nos perdonó. Y nos sigue perdonando. Y como el israelita tuvo que marcar los postes y el dintel con la sangre de ese cordero sin defecto, Cristo dice que fue como un cordero sin mancha y sin contaminación, perfecto. Y Él derramó su preciosa sangre. Y nosotros hemos sido rociados con esa sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Por eso el Señor nos dijo que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, tenemos vida y vida eterna. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a ver en 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, el versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El Señor, el mundo, cada una vez al año recuerda la muerte del Señor Jesús, los padecimientos, y celebra la Pascua de resurrección. Pero nosotros sabemos que Cristo murió, pero resucitó, venció el poder de la muerte. En Corintios, en 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, ahí el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, dice el versículo 23 del capítulo 11 de 1 Corintios, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y el verso 26 dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hacemos memoria de Él cada primer día de la semana. Pero en realidad, cada hijo de Dios, debemos hacer memoria de Él todos los días. Saber de que Él murió por mí. Él derramó su sangre por mí, siendo, como dice la Escritura, siendo como un cordero sin mancha y sin contaminación, perfecto. Pero ese sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Una vez y para siempre, no más. Vamos a mirar 1 Pedro,
capítulo 1 de Primera Pedro, el verso 17. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin asesión de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta es la Pascua. Cristo, como un cordero, sin mancha y sin contaminación. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La sangre de Cristo. Vamos a dar vuelta una hojita ahí, Primera Juan, capítulo 1. Primera Juan, capítulo 1. Capítulo 1. No, me parece que no era. A ver. Perdón, acá está. Estaba mirando mal. Es capítulo 1, el verso 5. Como es cortito, miraba el capítulo 2. El verso 5 dice, ahí el título, Dios es luz. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas, no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que seamos panes sin levadura. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero el verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Realmente, como decía ahí en Corintios, Cristo es nuestra Pascua. Qué hermoso el poder hacer memoria de Él. Lo hacemos normalmente una vez a la semana, cada primer día de la semana. Partiendo el pan y la copa, símbolo del cuerpo del Señor Jesús y la sangre preciosa que el Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Vemos que el mundo hasta se atiene de comer ciertos alimentos en algunos de los días. Y hoy escuchaba el comentario de un periodista que decía que cuando eran chicos en el pueblo de él, los llevaban a la capilla, dice, y nos
nos pasaban la película, dice la Pasión de Cristo, dice que ya la sabíamos de memoria, dice, porque todos los años es lo mismo, ¿cierto? Ah, no, la de Rey de Reyes. Que ya la sabían de memoria, ¿no? Y después el mundo se olvida. Pero nosotros, los hijos de Dios, aquellos que un día hemos entregado nuestra vida al Señor, le hemos abierto nuestro corazón para que Él more en cada uno de nosotros, sabemos que la sangre del Señor Jesús nos ha limpiado y nos limpia de todos nuestros pecados. Para que ya día a día podamos limpiarnos de esa levadura, de ese pecado que nos acecha. Esa debe ser nuestra Pascua, no una vez al año. Una vez al año lo recuerdan los israelitas. Y ellos lo hacen de la forma que en el Antiguo Testamento, ¿cierto? El Señor le dio ese mandamiento de comer los panes. Ellos durante una semana comen panes sin levadura. Pero ellos no han conocido al Señor Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, que vino una vez y para siempre. Ese cordero fue sacrificado una vez y para siempre, muriendo en esa cruz por amor a cada uno de nosotros, pero resucitando, venciendo el poder de la muerte y ascendiendo a los cielos, y con una promesa maravillosa, a preparar un lugar para cada uno de nosotros. El Señor no está cruzado de brazos en los cielos, está preparando un lugar para cada uno de nosotros. Porque así lo dijo, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Él vendrá a buscar a su iglesia, a los suyos. No sabemos cuándo, pero Él va a cumplir la promesa. Quiero leer un versículo más. Apocalipsis, capítulo 1. Damos vuelta un poquito, unas hojitas más. Tenemos el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 5. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el primero de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Qué hermoso, ¿no? Hemos sido lavados de nuestros pecados con la sangre preciosa de ese cordero perfecto, de ese cordero sin mancha, sin contaminación, del Señor Jesús. Por eso no sé si hoy todos hemos tenido un encuentro personal con el Señor. Si hay alguno que todavía no lo ha hecho, de que hoy sea el momento, porque el mañana no es nuestro, ¿cierto? Y hoy pueda dejar de que la sangre de Cristo lo limpie de todos sus pecados. Que le pida perdón por sus pecados y acepte la obra de Cristo a su favor. Que esa sea la Pascua en su vida. Dejar que la sangre del Cordero lo limpie de todos sus pecados. Para que a partir de hoy pueda ser un pan sin levadura.
pueda dejar que el Señor vaya quitando toda esa levadura, todo ese pecado que hay en él. Y para que pueda de hoy en adelante vivir con esa esperanza maravillosa, que un día no muy lejano también podrá estar en las glorias con el Señor, porque así el Señor lo prometió. Que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que esa pueda ser la Pascua también en su vida. Era eso lo que hoy quería compartir con ustedes. De que cada día podamos tener ese encuentro con el Señor, reconociéndolo como el Señor de nuestras vidas, como ese Cordero perfecto que fue ofrecido en sacrificio por amor a cada uno de nosotros, una vez y para siempre, no más sacrificio. Cristo ya fue crucificado y esa es nuestra Pascua. Que el Señor nos bendiga y los invito a que terminemos esta reunión con una palabra de oración. Oremos. Nuestro amado Dios y Padre de los cielos, gracias, bendito Dios, te damos por esta hermosa oportunidad que podemos abrir tu palabra y sacar las enseñanzas que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios, por ese amor tan inmenso que tú has tenido y tienes hacia cada uno de nosotros. Porque enviaste a tu único Hijo, al Señor Jesús, como un cordero sin mancha y sin contaminación, perfecto. Él queda justo, Padre. Él queda sin pecado. Tuvo que morir en esa cruz de vergüenza, de espanto, de humillación, de dolor, cargando con mis pecados, con nuestros pecados, Padre. Derramando su preciosa sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Esa sangre inocente, Padre. Pero gracias, porque la tumba no lo pudo retener. Gracias porque Él venció el poder de la muerte. Gracias porque Él resucitó. Gracias porque Él vive. Gracias, Padre, porque ascendió a los cielos a preparar un lugar para cada uno de nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos, Padre. Gracias porque a través de esa sangre, tú nos ves perfecto, Padre. Y nos tiene preparado una eternidad allí en la gloria contigo. Padre, rogamos para que tu Santo Espíritu esté haciendo la obra y convenciendo a algún alma de pecados. Gracias te amo por todo. En el nombre que es sobre todo nombre, en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, gracias hermano por estos momentos